guerrerosesme.blogspot.mx en noticias del ESME en frecuencia laboral 3 de noviembre del 2012. Lourdes Martínez y Martínez Parza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 3 de noviembre del 2012. Hola Martín, buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados, miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Estamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Para acordar acciones en contra de la esclavitud moderna que pretenden legalizar a través de la reforma laboral, se llevó a cabo la Convención Nacional Sindical en Defensa de las Conquistas Laborales el pasado miércoles 31 de octubre del 2012. La Convención Nacional Sindical en Defensa de las Conquistas Laborales aglutinó a miles de trabajadores quienes se comprometieron a impedir que se eliminen los derechos laborales de los mexicanos. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, Juan Ayala, hizo un llamado a la unidad sindical. El gobierno federal, atendiendo el llamado del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ha hecho la más alta traición a la patria. Ha traicionado a la clase trabajadora. Esos hombres han traicionado al constituyente del 17. ¡Qué vergüenza! Que estos hombres vean solamente en ellos su necesidad personal y no la de un país. Hoy, esta reforma nos ha dado la única oportunidad que todas las dirigencias estemos unidos no importando la ideología de cada uno de nosotros. Entre las organizaciones de trabajadores que participaron en la Convención Nacional Sindical en Defensa de las Conquistas Laborales estuvieron integrantes del Frente Sindical Mexicano, de la Unión Nacional de Trabajadores, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Confederación Regional Obrera Mexicana, de la Confederación Obrera Revolucionaria, del Congreso Laboral del Estado de México y de sindicatos como el Mexicano de Electricistas, Telefonistas, también estuvieron mineros, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, entre otros. El dirigente del Congreso del Trabajo en el Estado de México, Óscar Moreno, dijo que con la reforma laboral el gobierno federal busca debilitar a los trabajadores y sindicatos, pero en realidad lo único que está logrando es aglutinar a los trabajadores. Con esta pretendida reforma nunca pensó lo que iba a lograr tratando de imponerla a los trabajadores. No logró ni ha logrado en estos momentos de que pase la reforma que va a lesionar los intereses de la clase de los trabajadores en México. Lo único que ha logrado con esta reforma, y lo vemos aquí el día de hoy, es generar la unidad del movimiento de los trabajadores de México. Y este movimiento está abierto a todas las expresiones que tengan un liderazgo en el país y que se quieran sumar a lo que hoy estamos iniciando y que seguramente nos va a dar muchos frutos en favor de los que representamos. Ya está dicho aquí lo que significa aprobar y que nosotros permitamos que pase la pretendida reforma laboral. Estaría de más repetirles y cansarlos lo que sabemos que con esta reforma laboral que el gobierno pretende imponernos va a lesionar los intereses de los trabajadores. Tienes Parza, también estuviste ahí como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y entre otras cosas comentaste que con la unidad de acción sindical se podrá detener el saqueo a la nación y la eliminación por la vía de los hechos de los derechos humanos laborales. Solo con la unidad y la acción vamos a poder hacer que vuelva a volar Mexicana de Aviación.
unidad y la acción vamos a hacer que regrese Napoleón Gómez Urrutia a defender al sindicato minero. Solo con la unidad y la acción vamos a hacer que se reinstale a todos los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas. Solo con la unidad y la acción vamos a poder frenar este saqueo a la patria. Por eso celebramos que de los trabajadores que nos han antecedido se busque impulsar una gran central de trabajadores, de campesinos, del pueblo de México para defender el proyecto nacional que establece la Constitución. Martín, se tomaron algunos acuerdos ahí en la convención y pues sobre todo el acuerdo de la unidad de acción. Sí, es muy importante señalar que este esfuerzo de unidad para frenar esta contrarreforma laboral, que lo hemos venido diciendo desde hace muchos programas, afecta directamente los derechos ya adquiridos de los trabajadores en el terreno individual y también en el terreno colectivo. Lo que se acordó con pues cientos de organizaciones de referente nacional e incluso local, estuvieron representados este congreso, esta convención de sindicatos del interior de la República, hubo muchos saludos y se alcanzó de crear una instancia de coordinación nacional con los dirigentes de los sindicatos que se encargará de instrumentar y precisar el plan de acción de la convención, reforzar la campaña nacional en contra de la reforma patronal, utilizando las redes sociales, las formas tradicionales de comunicación, con mantas, carteles, rechazando la pérdida de nuestros derechos laborales. 3, realizar una gran marcha nacional un día domingo, que estamos coordinando para que sea el próximo 11 de noviembre, que sean todas las plazas públicas, que los trabajadores puedan salir, que el pueblo de México, principalmente los jóvenes, que esta reforma pues está etiquetada a los futuros trabajadores, y podamos salir a manifestar nuestro rechazo a esta contrarreforma patronal que tanto insiste Calderón que va a mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el país. Es una gran mentira, pero la única campaña que vemos es la oficial, pagada con el erario público, cadena nacional a toda hora, insistiendo sobre esta reforma. Realizar una amplia consulta nacional, esto es muy importante, que se le consulte a los trabajadores hasta dónde están dispuestos a llegar para defender los derechos ya adquiridos, establecidos en la Constitución y en la ley, porque de repente las reuniones que se dan entre las dirigencias no se trae el pulso de lo que los propios trabajadores estén dispuestos a hacer. Se les va a consultar a cada uno, en las fábricas, en sus centros de trabajo, en los propios sindicatos, para que se impulse el 20 de noviembre la huelga o paro nacional. Y aquí tiene que observarse que en Europa están ya coordinados para el 14 de noviembre, es una huelga europea, y entonces si los europeos se ponen de acuerdo en defender sus derechos y conquistas como trabajadores, ¿por qué los mexicanos no iniciamos este proceso de descontento? La única forma de parar esta contrarreforma es con la movilización. Claro. Y además hay que tomar en cuenta que los europeos se están movilizando porque a ellos ya les aplicaron la reforma laboral, y hay que acordarnos que a raíz de que inventaron esto de la reforma laboral en estos países fue que se vino la crisis, lo cual demuestra que la reforma laboral ni genera empleo ni genera mejores condiciones de vida, y sí genera más conflicto social, y sí genera incluso que las familias se desintegren porque se pierden los empleos, porque hay menos ingreso. Y bueno, pues terminan suicidándose, aunque nosotros no somos partidarios del suicidio, preferimos que salgan a la calle, que protesten, que reclamen sus derechos. Esta reforma prácticamente acaba con la estabilidad en el empleo, con el equilibrio entre los factores de la producción que establece el artículo 123, y sería pues un retroceso de más de 100 años en las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos. Y además hacia el futuro estaríamos condenando a las futuras generaciones pues a no tener una estabilidad en el empleo, una seguridad social, no tener pues los aspectos mínimos para el desarrollo de una familia,
Y sin embargo tenemos a los hombres más ricos del mundo que se les pasa, como lo estuve mencionando ese día, en más de 30 años lo único que hemos visto en nuestro país son devaluaciones, son privatizaciones, son rescates como el último del IPAF-OPRO, que ya poca gente lo comenta, rescates carreteros, despidos injustificados, salarios pues miserables, hoy ya ganamos menos que los chinos. O sea, es increíble que este gobierno, esta clase política que ha estado en el poder desde hace más de 30 años, porque pues son los mismos, hoy vengan a decirnos que es la salvación de la nación, cuando en Europa, si eso fuera la cura, ¿por qué Europa está agonizando? Claro. Y no agonizan los banqueros ni los empresarios, los que agonizan es el pueblo en su conjunto, porque son los a los que se le están aplicando estos ajustes. Entonces, los trabajadores tendrán que definir en esta consulta, están dispuestos a ir o no a un paro, una huelga nacional, el próximo 20 de noviembre para defender el artículo 123 constitucional. Esta semana entregamos un documento precisamente a Rosalinda Vélez, secretaria del Trabajo, porque dentro de sus facultades es la de intervenir en los conflictos obrero-patronales para poder avanzar en la conciliación y en términos de justicia para los trabajadores resolver. Sin embargo, estas instituciones han estado secuestradas. Por ejemplo, Javier Lozano, que es el peor secretario del Trabajo en la historia de este país, y esta señora que llega, pues era de su gente, de este mismo. O sea, funcionarios que obedecen a los intereses de los patrones, tanto nacionales como extranjeros. Y que son ellos mismos patrones, ¿no? Y le estamos pagando con los recursos del erario público. Y los premian con una senaduría como a Lozano, en donde gana más de 250,000 pesos, más sus seguros, más de 400,000 pesos al mes. Leía yo una frase de uno de los abogados amparistas más importantes del país, ya falleció, Burboa, decía que el problema de los amparos que ganan los trabajadores no es el amparo en sí, sino es la ejecución de la sentencia para llevar incluso hasta la cárcel a esos funcionarios que no cumplen con la sentencia del Poder Judicial. Y entonces se puede seguir un procedimiento penal. Y administrativo y penal, en contra de todos los funcionarios, porque es un ordenamiento judicial. Y si una autoridad que está obligada a cumplir esto se niega, pues hay que atizarle por el lado administrativo, que significa ante Contraloría, que es un órgano autónomo, o se supone que debe ser autónomo, iniciar el juicio o procedimiento civil, en este caso penal, e iniciar el procedimiento administrativo ante la Cámara de Diputados para la inhabilitación política y de sus funciones del funcionario que se niega. Entonces, en este caso, Martín, ¿qué les han dicho del amparo, de la revisión del amparo ahí en la Suprema Corte? Es un caso típico de estas autoridades responsables de no cumplir con la sentencia que ya dio el colegiado de circuito en materia laboral. Nos entrevistamos con Gary Pérez, que es el secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje, y con un cinismo dice, pues no, todavía no tenemos el nuevo laudo. Pues ya que lo tengamos les vamos a informar. Entonces estamos recogiendo todas las versiones, lo hemos grabado, porque con esto ya interpusimos una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya le solicitamos al colegiado que esto ya lo turne a la Corte para iniciar el juicio contra de estas autoridades. Es funcionario público. Cuando te conceden un amparo, pues es porque te violaron derechos fundamentales establecidos en la Constitución y se tiene que reparar. Entonces dice la propia ley de amparo en el 105, 106, 107 que debes de iniciar en las 24 horas siguientes el procedimiento para que se cumpla. A la Junta le notificaron el 9 de octubre a las 5 de la tarde, después que emitimos otro recurso al colegiado para decirle que no se había cumplido, le volvieron a notificar el día 17 de octubre y posteriormente le volvimos a meter ya el recurso para que se lleve a la Corte. Y así de manera muy simplona, el señor dice, no tenemos nada, un laudo no te tardas ni medio día en hacerlo, simplemente es pegar en el documento lo que dijo ya el colegiado para poder avanzar. Pero como lo has mencionado, esta junta está secuestrada, tanto las juntas federales como locales están secuestradas por funcionarios públicos, por empresarios y por sindicatos corporativos
que ahí es la instancia para negar la justicia para los trabajadores. Han perdido lo que establece el espíritu de lo que fueron creados, que era para conciliar y tutelar los derechos de los trabajadores. ¿Y qué pasó con el recurso de revisión del amparo que solicitó el gobierno federal? Nosotros tenemos en nuestro poder dos recursos que presentó el gobierno federal. Uno lo presentó la Procuraduría General de la República, que es constitucionalmente el abogado de la nación y hoy se ha convertido en el abogado de Felipe Calderón. Y otro recurso lo metió el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que es el que solicitó a la Junta la terminación de las relaciones individuales y colectivas por causa de fuerza mayor y caso fortuito. Es risible, ¿no?, que le paguen cuantiosas cantidades a este despacho. Tengo el dato que les ha venido pagando hasta 30 millones de pesos por mes del erario público para defender esta atrocidad de Felipe Calderón. Esos recursos, que no tenemos el acuerdo, todavía no está en la lista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero nos enteramos por los medios que se turnó a la segunda sala, y por la información que se tiene en los medios de comunicación, principalmente algunos que son más objetivos, dice que desecharon el recurso de la PGR y solamente le dieron entrada al recurso del SAE, y que lo turnan a la segunda sala para que sea analizado si procede o no la revisión. Esta segunda sala ya se pronunció sobre el propio amparo. Hubo un recurso de atracción que presentó la PGR, esto lo hicieron en febrero del 2011, y conoció la segunda sala, y ahí fue el ministro Franco el ponente, y prácticamente no nada más revisaron el tema del amparo del ESME, sino 5 amparos más de jubilados, de liquidados y algunos otros. Y entonces resuelve la segunda sala diciendo que solamente hay 3 elementos en todos los amparos que se están reclamando. Uno, que si la extinción del uso y fuerza del centro trajo como consecuencia la terminación de las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito y causa de fuerza mayor. 2, que si la CFE o el SAE son patrón sustituto. Y 3, si hay que llamar de manera individual a los juicios a los trabajadores. Dice, esto es netamente de legalidad, por tanto, el colegiado tiene facultades para resolverlo. Y en una votación unánime, se votó en contra el recurso de atracción. Lo vuelven a radicar ahí, pues ya se pronunciaron todas las instancias judiciales. La Corte se pronunció el 5 de julio del 2010 sobre la constitucionalidad del decreto, dejó salvaguardar los derechos de los trabajadores. Después, en mayo del 2011, la segunda sala se pronuncia que no tiene temas de constitucionalidad el amparo que se está defendiendo, que es el 1337/2010, y también ya se pronunció el colegiado de circuito en materia laboral sobre los derechos de los trabajadores. Entonces ya no hay otra instancia que tenga que ver. Lo único que observamos, como dicen los abogados, es una chicanada para no hacer que se cumpla la sentencia del Ejecutivo, del colegiado, porque Calderón, como se conoce en las propias cartas de Castillo Peraza, es un tipo que no reconoce sus derrotas, y hoy pues prácticamente es una derrota del gobierno de Felipe Calderón, de Javier Lozano, que agredieron de manera autoritaria a un sindicato democrático independiente. Sí, pero le va a dejar un gran problema a Peña Nieto, así es que si los priistas mantienen esa postura de bloquear esto, pues ellos van a ser los que finalmente van a tener que pagar por los errores de Calderón. María Teresa Quirós de Zacatenco, ¿cómo podría o cómo se va a hacer o alguna estrategia para participar en la huelga nacional? Y más sobre el domingo 11 de noviembre, ¿se puede especificar? Bueno, hay una reunión de esta instancia de coordinación el próximo miércoles de secretarios generales para acordar toda la implementación. Va a hacerse un tríptico único para que se distribuya a nivel nacional, va a hacerse un formato, incluso una página, pedimos que hiciera una página donde puedan consultar todos los trabajadores en todo el país a través del internet. Vamos a hacer un solo formato de consulta a los propios trabajadores de base, y la logística de las movilizaciones del 11 de noviembre, también el miércoles. Yo creo que ya tendremos ya acordado con los dirigentes sindicales cuáles son los mecanismos de las acciones que vamos a desarrollar. Yo quiero enviar un saludo a todos los jubilados y recordarles a los jubilados que el próximo día, miércoles,
en el Sindicato Mexicano de Electricistas a las 12 del día va a ser la toma de protesta de la Comisión de Trabajo que resultó electa para el ejercicio 2012-2013. Entonces es muy importante la presencia de todos los jubilados y máxime que está ya en puerta la amenaza de esta reforma de seguridad social. Es hora de irnos. Un saludo a todos los compañeros en la Resistencia. Hasta la próxima. guerrerosesme.blogspot.mx